muchos quieren encontrar a Dios, pero no quieren ir al lugar de intimidad. Muchos quieren encontrar a Dios, pero no quieren dedicarle un tiempo de calidad. Muchos quieren encontrar a Dios, pero pocos están dispuestos a buscarlo. Solamente las personas que están realmente unidas, atadas a Dios, son los que pueden escuchar ese susurro. Dios te bendiga. ¿Alguna vez habías escuchado la frase, Dios no grita, susurra? Esta frase esconde una profunda enseñanza espiritual sobre la manera en cómo Dios se comunica con nosotros. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13, encontramos una historia muy impactante, y es que Dios se iba a presentar delante de Elías, pero antes dice que vino un gran viento como de huracán que rompía las rocas, pero que Dios no estaba en el viento. Luego dice que hubo un gran temblor, un gran terremoto, pero que tampoco Dios estaba en el temblor o el terremoto. Luego dice que hubo un gran fuego, pero tampoco estaba Dios en el fuego. Pero luego dice que hubo un susurro suave, un silbo apacible, y en ese momento la voz de Dios fue dirigida a Elías y le pregunta a Dios, ¿qué haces aquí? La frase Dios no grita, susurra nos dice que muchas veces esperamos que Dios nos hable de manera espectacular. Esperamos que Dios nos hable a través de milagros, de señales, de prodigios, de manera extraordinaria. A veces queremos que Dios nos hable como ese momento cuando le habló a Jesús, en el momento que lo bautizaba, y nos diga, oh hijo amado, aquí estoy, dime qué necesitas. Pero muchas veces y en muchas ocasiones la Biblia nos enseña que Dios sabe hablar a través de las cosas sutiles, a través de las cosas pequeñas, a través de pequeños detalles. También Dios puede hablarnos. A lo mejor Elías se esperaba encontrarse con Dios en el terremoto, quizás en el huracán, quizás en el fuego, pero en la manera en cómo Dios se le revela es a través de un susurro apacible y delicado. Esto nos enseña que el lenguaje de Dios no es el ruido que distrae, sino la calma que transforma. Escuchar el susurro de Dios implica 3 cosas importantes. Número 1, cercanía. Para escuchar el susurro de Dios hay que estar cerca. Imagínese a alguien que quiera contarle un secreto a usted a sus oídos. Si usted no está cerca de esa persona no puede decirle ese secreto porque usted está muy lejos. Pero en cambio, si está cerca, hasta la palabra en el volumen más bajo, usted va a poder escucharla. De manera que el susurro de Dios se revela en intimidad y en cercanía, en comunión con nuestro Dios. Estar cerca de Dios no es cuestión de distancia física, sino de una relación profunda con Él. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta siempre. Solamente las personas que están realmente unidas, atadas a Dios, son los que pueden escuchar ese susurro. Pero muchas veces nos alejamos de Él por irnos detrás del ruido que el mundo trae. El libro de Juan capítulo 8 versículo 29 dice lo siguiente: porque el que me ha enviado está conmigo, mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Este versículo nos enseña que para estar cerca de Dios tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, tenemos que obedecer su palabra. Para estar cerca de Dios hay que vivir una vida de obediencia. Y te voy a enumerar 4 cosas para que podamos mantener nuestra cercanía con Dios. Primero, oración constante. La vida nos enseña que nosotros como hijos de Dios debemos orar sin cesar, orar todos los días, a cada instante. Y mire algo, yo no he visto la primera persona que tenga su novia, que tenga su esposa o esposo, que dure días y días y días sin hablarle. Pero se nos hace fácil durar días y días y días sin orar, sin comunicarnos con nuestro Dios. Si nosotros vivimos una vida sin oración, si la oración no está activa,
Por más que queramos estar cerca de Dios, no vamos a poder estarlo, porque nunca vamos a tener una relación íntima con alguien que no hablamos. Tenemos que hablar con Él, tenemos que dedicar tiempo en oración siempre para poder mantenernos cerca de Dios. Y esto no se trata solo de pedir, esto no se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino también de agradecer a Dios, sino también de escuchar a Dios. Y es que a veces las oraciones se vuelven monólogos donde solamente pedimos, presentamos, decimos, pero una vida de oración va más allá que pedir. Es una comunión, es un va y ven, es hablar a Dios y esperar en Él para escuchar lo que Él tiene que decir. Se trata de agradecer, de mantener una actitud de agradecimiento delante de Él por todas las cosas que Él ha hecho. Se trata de confiarle nuestro camino a Dios. Lo segundo es la lectura de la palabra. Y es que la Biblia es la carta de amor de Dios a nosotros, sus hijos. A través de la Biblia y al leerla, al meditarla, podemos comprender cómo Dios piensa, cuál es su manera de actuar. Lo tercero es obediencia y fe. No siempre que nos pongamos a orar vamos a sentir a Dios. No vamos a sentir a Dios todos los días. Van a haber días en los que vamos a orar, en los que vamos a buscar su rostro y quizás no vamos a sentir nada. Pero aún así debemos de seguir en la oración. Aún así debemos de seguir en el estudio de la palabra. Porque esto no se trata de sentirlo. Esto se trata de estar seguro que Él está ahí. Y aunque a veces no comprendamos las cosas que llegan a nuestra vida, seguir creyendo en Él y seguir obedeciendo en lo que ya Él dijo. Lo cuarto es silencio y contemplación. Es necesario para este tiempo uno apartarse del ruido del mundo para encontrarse en quietud con Dios. Esto nos ayuda a reconocer su presencia. Y es que a veces uno envuelto en tantas cosas se desconecta, se desorienta. Pero si nosotros logramos sacar ese tiempo especial para Dios, ese tiempo de tranquilidad donde nosotros podamos reflexionar en Él, meditar en sus promesas y en sus palabras, esto nos abre el entendimiento, nos abre la mente y el corazón para poder escuchar la voz de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto importante para escuchar el susurro de Dios. Y este punto es la atención. Para escuchar un susurro hay que apartarse, hay que detenerse, prestar atención, quedarse en silencio y afinar el oído. Dios hoy nos invita a apartarnos del ruido del mundo para que podamos escuchar su voz. La Biblia nos enseña que Jesús constantemente se separaba de la multitud, se separaba de sus discípulos y se iba a lugares solitarios a orar y a intimar con Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar en un lugar solitario. Lucas 5:16 dice: pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Me llama poderosamente la atención lo que dice Marcos, y es que dice que de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó y se apartó, se fue a un lugar solitario a orar. O sea, de madrugada lo primero que Jesús hacía era orar, era buscar a Dios, era darle ese lugar exclusivo de intimidad al Señor. Y el problema que estamos teniendo muchos de los cristianos de hoy es que no queremos darle exclusividad a Dios. La palabra nos enseña que al orar entremos a nuestro aposento, cerremos las puertas y nos quedemos ahí en el secreto, porque ahí vamos a encontrar a Dios. Pero hoy muchos quieren encontrar a Dios, pero no quieren ir al lugar de intimidad. Muchos quieren encontrar a Dios, pero no quieren dedicarle un tiempo de calidad. Muchos quieren encontrar a Dios, pero pocos están dispuestos a buscarlo. Mientras Dios no tenga exclusividad en nuestra vida, nunca vamos a poder escuchar su susurro. Mientras Dios no tenga exclusividad en nuestra vida, nunca vamos a poder tener un encuentro genuino con Él. Mientras oremos cuando nos parezca,
Mientras leamos la Biblia cuando nos parezca, entonces nunca vamos a tener un encuentro verdadero con Dios. Necesitamos darle exclusividad, necesitamos establecer una hora, establecer un lugar donde todos los días podamos conectarnos con Él. El problema es que muchos hoy estamos desenfocados, estamos distraídos. La distracción es una de las armas más letales que Satanás está utilizando para mantenernos lejos de Dios y mantenernos como personas espiritualmente mediocres. En la espiritualidad hay un principio y es que uno nunca se mantiene estático, uno nunca se mantiene en un mismo nivel. Esto se trata de que si no subes, entonces vas bajando. Si no estás avanzando, entonces estás retrocediendo. Aquí no hay punto medio, aquí no hay status quo, aquí o avanzas o te atrasas. Por eso hoy Dios te invita a que te acerques, porque si no te acercas, entonces te estás alejando. Hoy Dios te invita a apagar tu teléfono, a apagar tu computadora, a apagar tu televisor y a encender el altar. Es tiempo de que enciendas el altar y te conectes otra vez con tu Creador. Es tiempo de alejarnos de las urgencias de este mundo y estar cerca de Dios en la quietud. Lo tercero que necesitamos para escuchar el susurro de Dios es el discernimiento. Escuchar a Dios requiere de sensibilidad espiritual. No todos van a notar la voz de Dios, solamente aquellos que lo buscan con un corazón abierto, solo aquellos que lo buscan con pasión, con anhelo, solo aquellos que muestran una necesidad genuina de estar con Dios. Y te voy a dar dos claves para discernir la voz de Dios. La número uno es el silencio interior, y es que Dios habla en lo profundo del corazón. El ruido de la prisa, de las preocupaciones, de los quehaceres, de las cosas que tenemos pendientes, muchas veces pueden ahogar la voz de Dios que quiere resonar en nuestro corazón. Esto puede impedirnos reconocer la voz de Dios. Por eso es importante que en el momento de tu orar, en el momento de tu intimidad, tú te vacíes de todas las cosas, que tú te vacíes de todas las distracciones, que te vacíes de todos los pensamientos negativos, de todos los pensamientos extraños y te concentres solamente en Dios y en ese momento que estás dedicando. Número 2, oración y lectura constante. Vuelven a aparecer, oración y lectura constante. Y es que mientras más nos comunicamos con Dios, más aprendemos cuál es su modo de hablar. Mientras más leemos la palabra, más aprendemos cómo es su manera de pensar, cómo es su manera de comportarse. La oración y la lectura de la palabra funcionan como un filtro que apagan todas esas voces, que deshacen todas esas voces que nos impiden escuchar la voz de Dios. Y esto es algo lógico. En la vida, en nuestras relaciones humanas, mientras más tiempo pasamos con una persona, mientras más tiempo compartimos con alguien, más lo conocemos, más lo entendemos, más sabemos cómo es esa persona. Asimismo funciona con Dios. Mientras más tiempo pasamos con Él, más lo conocemos, más entendemos, más se revela su corazón a nosotros. En conclusión, la frase Dios no grita, susurra, nos recuerda que la voz de Dios está en lo íntimo de la oración, en la paz del alma, en un versículo bíblico que nos llega al corazón, en un gesto de amor, en un detalle pequeño. De manera que el reto no está en que Dios hable más fuerte, el reto está en que nosotros guardemos silencio y aprendamos a escuchar su voz. Si le bajas el volumen al ruido del mundo, te darás cuenta de que la voz de Dios siempre estuvo allí, solo que eras tú que no podías escucharla. Si este video fue de bendición para ti, comenta, comparte, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. De paso, aprovecho para agradecer a cada uno de los que se han suscrito a nuestra página, cada persona que en nuestros videos anteriores dejó su like, dejó su comentario. De verdad que nos sentimos bien agradecidos y esperamos seguir haciendo un contenido
que edifique sus vidas. Hasta la próxima.